Ok, señorito, un placer volverlos a ver, volverlos a Dice entrevistar. señorito así porque estamos así como súper... Están como tipo señoritos, formales, señorito. pero no es señor porque tenemos chores, entonces Exacto, señorito por eso. porque... Señor Hito. Cuéntenme un poco a la gente, a los amigos del Gordo y la Flaca, este nuevo proyecto que me parece maravilloso porque lo siento con una energía excepcional. Te agradezco. Y cuéntenme un poquito cómo surgió la idea. Claro, bueno, Hotel Caracas es nuestro nuevo álbum. Estamos muy orgullosos. Es un álbum que hicimos con Malay Ho y con John the Producer, que son dos productores que admiramos muchísimo. Con John hemos trabajado antes, con Malay no, pero él ha trabajado con los artistas más grandes del mundo, así que poder estar trabajando con él es una locura. Lo mezcló todo Manny Marroquín, que es el mezclador más importante del mundo. O sea, contarte que es un sueño este proyecto porque es un sueño en todos los sentidos, no solamente con los créditos que están de la gente que participó del álbum, sino también las canciones. Las canciones son las canciones más personales que hemos hecho en nuestra vida. Hablan muy personalmente de nuestra vida, pero a través de nuestras experiencias, y eso espero poder conectar con la vida y los corazones de la gente, ¿no? Este álbum nos dio la posibilidad de volver a Venezuela después de más de 15 años de no haber ido. Grabamos 15 videos musicales allá, que todos llenan o cuentan una historia de principio a fin, y al mismo tiempo grabamos un documental contando nuestra historia regresando a Venezuela. Entonces esto ha sido un álbum que no solamente son las canciones, sino es un reencuentro con nuestra tierra natal, es un reencuentro con ese primer amor musical, ¿no? De crear desde el misterio y de crear algo que no exista, ¿no? Y de algo que se ha hecho por primera vez, ¿no? Y de reinventarse. Así que nada, ha sido un proceso muy hermoso de año y medio que nos ha transformado la vida, y siento que dejamos de alguna u otra manera, sabes que, no sé si te pasa, pero tú a veces no sientes, yo siento que ponte en el 2019 era hace 3 Rickys, o hace 4 Rickys, ¿sabes? Exacto. Lo mismo, o sea, yo siento que esto es un nuevo Mau y Ricky, que dejamos a los otros Mau y Rickys como que atrás, y esto es lo nuevo en lo que queremos enfocarnos, y en proyectos de esta manera, ¿no? Y de esta magnitud y así de ambiciosos. Cuéntame cómo fue o cómo encontraron más bien en Venezuela, porque bueno, todos sabemos por lo que está pasando. Sí, claro. ¿Cómo fue esa Venezuela que ustedes ya no conocían? Mira, te digo que creo que fue el viaje más hermoso de mi vida. Porque fue una vaina muy personal para nosotros. Sí. O sea, el viaje fue para nosotros personalmente reconectar con nuestra raíz. O sea, por eso es que la experiencia es tan hermosa. Y la verdad es que algo que me impactó mucho y que como que me jamaqueó es que como yo me fui tan chiquito, se me había olvidado lo alegre que es mi gente. No importa que estén viviendo y no importa que esté pasando, yo no me imaginaba llegar y encontrarme con una gente tan alegre. Eso es algo tan bello, ¿sabes? Como que siento que uno se le olvida porque uno no pasa tanto tiempo, y por más de que yo esté rodeado aquí de muchos venezolanos, el venezolano es alegre y es hermoso y cuenta chistes como nadie, es divertido, está constantemente viéndole las cosas hermosas a todo. Eso es muy cool. Y yo emocionadísimo. Aparte, no paramos de llorar en todo el viaje, que fueron como 3 meses de llorar todos los días. Entonces, estoy feliz, estoy orgulloso, siento que cambié, siento que sané muchísimo de muchas cosas que necesitaba sanar. Así que... Y nosotros, porque para nosotros es Venezuela, pero esto es el cuento de gente que ha tenido que migrar de su país, sea el país que sea, y en nuestro caso es Venezuela. Entonces por eso es que la conexión va más allá de las circunstancias. O sea, era tipo, yo necesito volver a pisar y comerme una arepa en Venezuela. Yo necesito, si voy a hacer un álbum que se llama Hotel Caracas, poder conectar con mi gente y saber si me sienten de allá, porque nosotros nos fuimos tan chiquitos, claro, que teníamos un sentido, y sí sufríamos de sentido de falta de pertenencia, de sentirnos venezolanos, pero como hacía tanto tiempo que no íbamos, ¿será que la gente nos siente de allá también? Y poder haber ido y recibir el amor que recibimos, haber recibido el cariño de la gente y poder ver, o sea, no es secreto lo que ha estado pasando en nuestro país
por los últimos 25 años. Pero poder volver a Venezuela y encontrarte una persona que te está sirviendo los perros calientes y estamos echando chisme 2 horas hablando, la risa, uno dice, oye, qué bonito también poder ver que el venezolano está tan chévere. Y eso me hizo sentir orgulloso de ser de donde soy. Y nada, me enorgullece poder llevar este álbum y que lo conozca la mayor cantidad de gente posible y poder darle una... O sea, no cambiar el tema de conversación para nada, no, pero agregar otro tema de conversación sobre Venezuela donde la gente pueda decir, oye, ¿viste qué hermoso se ve? ¿Viste qué hermoso tal vaina? Porque a pesar de todas las cosas feas, es un país precioso. Y eso... Como todo país también, digo, ojo. O sea, yo siento que, como dice Ricky, amo poder agregar a la conversación sobre la gente, sobre los lugares, sobre la comida, sobre el talento venezolano que hay, sobre la música, sobre el cine que se hace allá, sobre todo lo que ofrece nuestro país, que es tan hermoso. Cuéntame un poco o sea, yo mirando el sencillo, ¿no? De Canción 2, ¿por qué la pusieron en el track 3? Claro. Así como, Sí. Yo pensé que era la segunda. Muchos fans dicen eso, ¿por qué se llama Canción 2 si es la tercera del álbum? Nos parecía gracioso, primero que nada. 2, se llama Canción 2 porque fue la segunda canción que escribimos del álbum. Ah, ok. Entonces habíamos escrito Muriendo de Miedo y la segunda fue Canción 2. Entonces, durante todo el proceso, en los notes era Song 2, Song 2, Song 2, Canción 2, Claro. Canción 2. Pero siempre la pusimos cuando mostrábamos el disco, siempre la poníamos, o por lo menos cuando lo escuchábamos nosotros, siempre la escuchábamos de tercera. Entonces, el flow del álbum era hermoso, que empezara con Muriendo de Miedo pasado mañana y entrara en Canción 2. Entonces, también es como un chiste interno con el equipo y con las fans, que es como ese juego de palabras y de orden que nos parecía divertido. También tengo una duda, o sea, ¿sabes más de alcohol o de Bueno, en mi o es caso parejo? sé más de que de alcohol, no bebí tanto. Yo también, yo no bebo, entonces, Sí, sin duda. bebí menos en mi vida que... Pero hay veces que los culos hacen más daño, uno se enamora y te rompen el corazón. Definitivamente sí hacen más daño. Eres un tipo sabio. Pero también... Bueno, Pero es una borrachera más ojo. chévere. Pero es una borrachera más chévere Sí, que sí. la del alcohol. Sí, la verdad sí. También. Quizás haga menos daño y te haga más sabio. ¿Ves? Sí, así es. Pero no, real, esa es una canción que habla como del contraste habla del contraste de lo que es vivir una vida antes de conocer el amor de tu vida. Claro. Y después, ¿no? Entonces, habla de que uno, antes de conocer a esa persona, no tenía una idea de lo que era el amor, y cuando la conociste te diste cuenta que no solamente eso sí era el amor, y te conoció en el momento perfecto, porque después de haber vivido todo lo que viviste, ahora sí eres tú realmente, ¿no? Y te enseña la canción que el amor de tu vida llega siempre en el momento correcto, que nunca es tarde, siempre es perfecto, ¿no? Entonces, sí, sé mucho de sé mucho de alcohol, pero no conozco lo que es el amor. Contigo yo quiero aprender, estar enamorados hasta envejecer. Cuéntame, o sea, a mí no se me ocurriría preguntarle al padre de ustedes cuál es su hijo preferido. Sí. Pero sí se me ocurre preguntarles a ustedes cuál es su canción preferida. A ver. Es Por lo menos la difícil. tuya, y la tuya a lo mejor es distinto. Te puedo decir en el momento, porque va variando. O sea, capaz y cuando lo estábamos escribiendo era una, pero ahorita, creo que tengo dos, ¿ok? Tengo una que se llama Amarte Tanto, que me está encantando ahorita. Y también estoy obsesionado con Hasta Olvidarte, que es nuestra canción con Arcángel. Ya. Y Igual. yo te diré Canción 2, me gusta mucho esa canción. Y Manera Linda de Morir, otra del álbum, que me gusta mucho. Bella esa. Ahora o sea, ya escuché el álbum, pero ahora lo voy a escuchar detenidamente Ya. esas 4. Date. ¿Ok? Gracias. Inviten a la gente de Gorda Flaca que compren el álbum, que vean los discos, digo, que vean los videos. Los videos, y que claro. no se pierdan el documental. Claro que sí, a toda nuestra familia del Gordo y la Flaca, los queremos mucho. Los invitamos a que escuchen nuestro nuevo álbum Hotel Caracas, que vean los videos, el documental que saldrá dentro de poco. Y nada, espero les guste mucho, los amo y que les crezca. Venga, muchas bendiciones.